como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Escorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo te diría una cosita aquí, mi querido y adorado Escorpio. Mira, a veces uno dice las cosas de aquí para afuera, pero muchísimas veces a lo mejor lo hace como para herir. A veces uno dice las cosas sin darse cuenta de que está hiriendo a la otra persona, ¿verdad que sí? Y muchísimas veces las palabras ya después no tienen retorno. Como quien dice, después de que te dicen algo que te hirió, uy, cuesta después como para echar para atrás todo, ¿no? Porque así, eso fue lo que te pasó a ti, mi querido y adorado Escorpio. Pareciera que esta persona en cualquier momento te pudo haber dicho, la verdad es que yo no sé qué es lo que siento por ti. Yo no sé qué es lo que me pasa contigo. Tengo tantas cargas encima, tantas cosas, que no sé lo que siento realmente por ti. Si realmente quisiera seguir contigo o no. ¡Wow! Esto de verdad que fue como quien dice un golpe bajo, honestamente. Pero es por qué. ¿Por qué, mi querido Escorpio? Porque a veces uno, el mismo agobio, la misma sensación de darse un escape o un momento determinado que sucedió en las vidas de ustedes, un momento crítico en la que esa persona por ofenderte o por hacerte dañito o por decirte algo que te inquietara, te dice esto. Duda, es la carta que sale aquí, el tarot de las comunicaciones, si se quiere. Por ahora no sé lo que verdad siento por ti. Fue un golpe duro, un golpe bastante bajo que te dieron. Y sin embargo, ahí veo a esa persona como que con cargas encima. Ahí está, como quien dice, muy duro. Posiblemente, a lo mejor hasta promesas te pudo haber hecho esta persona. Y quizás tú preguntándole o reclamándole por esas promesas que no ha cumplido, esa persona termina por decirte lo que te dijo. Mira, esta persona en verdad estaba bastante cómoda contigo, bastante tranquila. Había cierto, todo fluía, si se quiere, bastante que fluía. Pero ahora esa persona, después de lo que te dijo, después de lo que sucedió, en lo que salió de tu vida y la lejanía le hizo ver las cosas, ahora mira a esta persona cómo está. Se siente culpable por haberte dicho lo que te dijo. Se siente muy mal por lo que te dijo. Y lo peor de todo es como tú, al fin y al cabo, hijo de agua, eres tan sensible, mi querido Escorpio, que de verdad eso te dolió en el alma. Te dolió muchísimo que esa persona te venga a decir de golpe y porrazo que no sabe lo que siente por ti, que se tiene que ir, que quiere irse y alejarse porque no sabe lo que hay. Así como de una buena vez. Ahora esa persona está sintiendo o está entendiendo que fuiste lo mejor que pasó por su vida. Déjame decirte, con esta carta. Se siente súper culpable. Y mira la carta, la secuencia de las cartas de Lenormand. Tan feliz que se sentía, que estaba esa persona, tan bien que se sentía, pero por un momento determinado dijo lo que dijo, por lo que haya sido. A lo mejor lo sentía en el fondo de verdad, a lo mejor sí, pero mira las cosas de la vida, la lejanía. Ahora esta persona está, como quien dice, en franca reflexión, analizando, pensando, estudiando todo este capítulo de tu vida con esa persona y ahora va a venir como este mercader acá a plantearte o a replantearte algo. Viene a replantearte o a negociar contigo algo. Honestamente, sí que te lo digo, mi querido y adorado Escorpio. Esta persona va a venir a negociar contigo como ese mercader. Reconoce quizás sus falsas promesas y muy probablemente ahora entonces esta persona te va a llamar. Pero resulta que tú te sientes que estás bastante, digamos, bastante herido. Te sentiste bastante herida con lo que te dijo, con lo que hizo, con lo que pasó. Estás muy herida, pero o herido. Pero sabes una cosa, estas son heridas mentales.
Estas son heridas que se pueden subsanar, porque aquí tú no estás sangrando para nada, no estás herida o herido de muerte. Sencillamente estás, por la situación que sucedió, por lo que pasó, te sientes un poco chocado o chocada. Te dolió pues lo que pasó, te dolió bastante. Y el tarot, como digamos como advertencia, te está diciendo, hay que dejar y voltear esta carta, hay que colaborar más en la situación. Escucha si viene esta persona a ver qué te dice. Vamos a ver qué puede estar hablándote, porque aquí probablemente pueda haber emociones, una emoción de verdad que pueda regresar. Quizás a lo mejor sea una relación un poco no tan comprometedora como antes, quizás una relación un poco más abierta. Se podría plantear esta solución. Quizás a lo mejor la persona se sentía como muy oprimida o muy presionada por ti o por la relación misma o por la situación, y ahora quizás con una relación un poco más abierta, probablemente esto pueda mejorar hasta que realmente se reanude nuevamente todo. Ese amor que viene para ti va a venir y no le hagas esperar, te dicen. Tu dignidad por encima de todo, por supuesto. Pero esta persona va a regresar, va a venir a ti nuevamente, va a venir a darte explicaciones, va a venir a quizás a decirte o a reconocer lo que hizo, que no fue así como lo quiso decir. Quizás a lo mejor sí lo dijo porque así era, como lo quería decir, pero ahora realmente se ha dado cuenta de que siempre no. Pero ¿qué te va a decir? Te va a decir que no era lo que quería decir, que así no era. Igual tú vas a ver qué vas a hacer con esta carta, porque es una carta que te vuelvo y te digo, es como decir cuestiones mentales, como que todo está en tu mente, como que de verdad esas cosas no son realmente así como esa persona lo quiso decir. Y vuelvo y te digo, lo está analizando, lo está pensando, lo está meditando, porque aquí se está viendo esa persona allí sentada, está estudiando este libro en una biblioteca, porque esa persona está estudiando las posibilidades de ver cómo puede regresar a ti. Es lo que significa la carta en sí, para tu caso. Y aquí está el mercader, como decir, la secuencia, al final de la secuencia es, esta persona viene a plantearte, viene a negociarte, viene a, a pedirte, por favor, que lo consideres. Vamos a decir así. Oye bien, en redes sociales, te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Porque sí, es cierto, a lo mejor tú estás muy triste, tú has hecho muchísimas cosas, tú de verdad te has sentido muy, pero muy como traicionada o traicionado, te sentiste como era posible que a última hora del cuento, ¿ves? Vamos a decir así, vamos a venir con esto, ahora sí, como la última hora del partido, en el último inning, vamos a salir ahora con esto, pues. Por ahora, no sé, lo que verdad siento por ti fue lo que te dijo. Y eso te dolió muchísimo, te ha pegado mucho, te ha marcado bastante. Sin embargo, esta persona va a echar para atrás, no te preocupes. Viene quizás una relación que yo te la recomendaría sinceramente, según el tarot, no yo, el, el oráculo de Lenormand. Te estaría recomendando que en esta segunda oportunidad seas un poco más de relación abierta. Esto quiere decir no tan centrada ni tan seria, poco a poco. Deja que todo vaya fluyendo, que ahora te vea cambios en ti, que vea que realmente no te vas a enganchar ahora. ¿Entiendes? Porque, como dice el oráculo de las posibilidades, tu dignidad por encima de todo. ¿Ok? Entonces, ahora que esa persona poco a poco demuestre o te demuestre que sí sabe lo que siente por ti ahora, ¿ok? No que venga con el mismo cuentico, porque si no, entonces vamos a estar en las mismas. Ahí te estoy dejando yo, pues, esa lectura, mi querido y adorado Escorpio. Espero que la hayas analizado, que te hayas dado cuenta, que pongas de tu parte, que te pongas a valer, que de una vez, si esta persona no sabía lo que sentía por ti, pues ahora que lo pueda realmente definir, realmente, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo. Por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo?
Un besito para ti y nos estamos viendo. Bye bye.